Las nubes negras habían devorado el cielo de San Miguel de las Palmas desde el mediodía, como si la sierra misma presintiera que algo estaba por cambiar para siempre. Esperanza Mendoza terminó de recoger la ropa del tendedero justo cuando las primeras gotas comenzaron a golpear el techo de lámina de su pequeña casa. El olor a tierra mojada se coló por la ventana mientras ella doblaba las prendas con manos expertas, manos curtidas por años de trabajo honesto. «Mamá, ¿ya viene la lluvia fuerte?», preguntó Lupita desde el catre donde hacía su tarea a la luz de una vela. «Sí, mija. Esta noche no salimos ni a la esquina». Esperanza miró a su hija con una mezcla de ternura y preocupación. Lupita tenía los mismos ojos grandes y oscuros de su padre, Daniel, quien había muerto hacía 4 años en un accidente en la mina. Desde entonces, Esperanza había cargado sola el peso de la vida, levantándose antes del amanecer para preparar tamales, lavando ropa ajena hasta que le dolían los nudillos. Y asegurándose de que su hija nunca se durmiera con hambre. La lluvia arreció. El viento silbaba entre los árboles de guayaba del patio trasero mientras los relámpagos iluminaban el cielo con violencia intermitente. Esperanza se sentó junto a Lupita y comenzó a ayudarla con las multiplicaciones cuando un sonido extraño la hizo detenerse. Un golpe. Luego otro. Alguien tocaba la puerta. «¿Quién será a estas horas y con este temporal?», murmuró Esperanza, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Se acercó a la puerta con cautela. En San Miguel todos se conocían, pero una mujer sola debía ser precavida. Descorrió el pestillo de madera y abrió apenas una rendija. El relámpago iluminó la escena. Un hombre empapado, con el rostro cubierto de sangre, se sostenía apenas del marco de la puerta. Antes de que Esperanza pudiera reaccionar, el desconocido se desplomó a sus pies. «Dios santo», exclamó ella, arrodillándose junto al cuerpo. «Mamá», gritó Lupita desde adentro. «Quédate ahí, mija. No te muevas». Esperanza revisó al hombre. Respiraba, pero tenía una herida profunda en la frente y el brazo izquierdo parecía dislocado. Su ropa, aunque empapada y manchada de lodo, era fina. Camisa de vestir, pantalón de gabardina, zapatos de cuero que costaban más de lo que ella ganaba en 3 meses. No lo conocía. En un pueblo donde todos sabían hasta lo que desayunaba el vecino, aquel rostro le resultaba completamente ajeno. La lluvia seguía cayendo con furia. Esperanza tomó una decisión en segundos. No podía dejarlo afuera, no con ese temporal, no con esas heridas. Fuera quien fuera, era un ser humano que necesitaba ayuda. Con esfuerzo sobrehumano, lo arrastró hacia adentro. El hombre era alto y pesado, pero Esperanza había cargado bultos de ropa y costales de maíz toda su vida. Lo acomodó sobre el petate junto a la estufa de leña, donde el calor podría secarle la ropa y evitar que pescara una pulmonía. «Lupita, tráeme el agua hervida y los trapos limpios que están en el ropero». La niña obedeció sin preguntar, con esa madurez prematura que tienen los hijos de la pobreza. Esperanza limpió la herida del hombre con cuidado. El corte era feo pero no profundo. Probablemente se había golpeado contra algo, tal vez el volante de un carro o una piedra del camino. Mientras lo curaba, observó su rostro. Tenía facciones duras, mandíbula marcada, cejas espesas. Debía tener unos 30 y tantos años. A pesar de la sangre y el lodo, se notaba que era un hombre acostumbrado a una vida muy diferente a la suya. El hombre gimió y abrió los ojos por un instante. Ojos verdes, profundos como el musgo de la sierra. «¿Dónde?», murmuró con voz ronca. «Tranquilo, señor. Está a salvo. Tuvo un accidente. Descanse». Él pareció querer decir algo más, pero la inconsciencia lo reclamó nuevamente. Esperanza lo cubrió con la única cobija gruesa que tenía, la misma que usaba ella en las noches más frías del invierno. Se sentó en el suelo, recargada contra la pared, vigilando su respiración mientras la tormenta rugía afuera.
Mamá, ¿quién es ese señor? Preguntó Lupita en un susurro. No lo sé, mija. Pero Dios lo puso en nuestra puerta y no podemos darle la espalda. Lo que Esperanza no sabía, lo que no podía imaginar mientras cuidaba a aquel desconocido a la luz de una vela, era que el hombre que yacía inconsciente en su humilde hogar era Sebastián Montero Villanueva. El dueño de la hacienda Santa Catalina, propietario de más de 500 hectáreas de tierra fértil, el hombre más rico de toda la región. El hombre cuyas tierras rodeaban su pequeña casa como un océano rodea a una isla. El hombre que, según los rumores del pueblo, estaba por casarse con la mujer más hermosa y cruel de Oaxaca. Afuera, la tormenta continuaba. Pero dentro de esa casa de adobe, entre la pobreza y el silencio, algo había comenzado a gestarse. Algo que ninguna lluvia podría detener. Los primeros rayos del sol se filtraron tímidamente por la ventana, pintando de dorado el piso de tierra apisonada. La tormenta había pasado, dejando tras de sí el aroma fresco de la tierra mojada y el canto de los pájaros que celebraban la calma. Esperanza abrió los ojos con sobresalto. Se había quedado dormida sentada contra la pared, con el cuello torcido y el cuerpo adolorido. Miró hacia el petate y contuvo la respiración. El hombre seguía ahí, pero ahora tenía los ojos abiertos y la miraba fijamente. Buenos días, dijo ella, incorporándose con torpeza. ¿Cómo se siente? Sebastián Montero intentó sentarse, pero un dolor agudo en el costado lo hizo detenerse. Llevó la mano a su frente y tocó el vendaje improvisado que Esperanza le había colocado la noche anterior. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? En mi casa, señor. Lo encontré anoche en mi puerta, bajo la lluvia, todo golpeado. Parece que tuvo un accidente. Sebastián frunció el ceño, tratando de recordar. Las imágenes regresaron fragmentadas, la discusión con su madre, los gritos de Valentina, la lluvia golpeando el parabrisas, las luces de otro vehículo, el volante girando sin control, el barranco. Mi camioneta, murmuró. Se salió del camino. No sé nada de ninguna camioneta, señor. Usted llegó caminando, o arrastrándose, quién sabe cómo. Pero llegó. Sebastián observó el lugar. Una casa pequeña, humilde, con paredes de adobe y techo de lámina. Una estufa de leña, un ropero viejo, un par de catres. Todo limpio, todo ordenado, pero todo pobre. Un crucifijo de madera colgaba sobre la puerta junto a una imagen de la Virgen de Guadalupe. Luego miró a la mujer. Tenía el cabello negro recogido en una trenza, la piel morena curtida por el sol, los ojos grandes y oscuros. Vestía un delantal gastado sobre un vestido sencillo. Sus manos, notó, estaban enrojecidas y ásperas. Manos de trabajo. ¿Cómo se llama usted? Preguntó él. Esperanza. Esperanza Mendoza. Sebastián, respondió él, omitiendo deliberadamente su apellido. Gracias por ayudarme, Esperanza. No tenía por qué hacerlo. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. Sebastián negó con la cabeza. No. No cualquiera. En ese momento, una niña asomó la cabeza desde detrás del ropero. Tenía el cabello alborotado y los ojos llenos de curiosidad y miedo. Lupita, ven, dijo Esperanza extendiendo la mano. No tengas miedo. El señor ya despertó. La niña se acercó despacio, sin quitarle los ojos de encima a Sebastián. ¿Ya no se va a morir? Preguntó con la franqueza brutal de los niños. Esperanza se ruborizó. Lupita. No digas esas cosas. Pero Sebastián soltó una risa breve, la primera en mucho tiempo. No, pequeña. No me voy a morir. Gracias a tu mamá. Esperanza preparó café de olla y sacó las tortillas que había guardado del día anterior. No era mucho, pero era lo que tenía. Sebastián comió en silencio, observando cada detalle de aquella casa, de aquella mujer, de aquella niña.
Había algo en ese lugar, una calidez que no tenía nada que ver con la estufa. Una paz que no había sentido en años. Necesito ir al pueblo, dijo finalmente. Debo hacer una llamada. El teléfono más cercano está en la tienda de don Aurelio, a 15 minutos caminando. Pero usted no está en condiciones de caminar, señor. Tiene el costado muy golpeado, tal vez una costilla rota. Tengo que avisar que estoy bien. Deben estar buscándome. Esperanza asintió. Le diré a Lupita que vaya a la tienda y pida a don Aurelio que venga. Él tiene teléfono y una camioneta vieja. Puede llevarlo a donde necesite. Sebastián iba a protestar, pero Esperanza ya estaba dándole instrucciones a su hija. La niña salió corriendo por el camino de tierra, saltando los charcos que había dejado la tormenta. Durante la espera, un silencio extraño se instaló entre ellos. No era incómodo, sino más bien expectante, como si ambos supieran que había algo por decir pero ninguno se atreviera a pronunciarlo. Usted no es de por aquí, dijo Esperanza finalmente. Se le nota. ¿Por qué lo dice? Su ropa. Sus manos. Su manera de hablar. Usted es de otro mundo, señor Sebastián. Él sonrió con amargura. Tal vez. Pero a veces ese otro mundo no es tan bueno como parece. Antes de que Esperanza pudiera responder, se escucharon voces afuera. La puerta se abrió de golpe y entraron dos hombres vestidos con trajes oscuros, empapados de lodo hasta las rodillas. Detrás de ellos venía Lupita, asustada, y don Aurelio, un anciano de bigote blanco que miraba la escena con ojos como platos. Señor Montero, exclamó uno de los hombres. Gracias a Dios. Llevamos toda la noche buscándolo. Doña Carmen está histérica, la señorita Valentina llamó a la policía. Esperanza sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Señor Montero? Montero, ¿como la hacienda Santa Catalina? Montero, ¿como los dueños de todas las tierras? Sebastián vio la expresión de Esperanza y algo en su pecho se encogió. Había visto esa mirada muchas veces, el momento exacto en que las personas dejaban de verlo a él para ver solo su dinero, su apellido, su poder. Esperanza, comenzó a decir. Pero ella había dado un paso atrás, como si de pronto hubiera descubierto que tenía una serpiente en su casa. Usted es el dueño de la hacienda, no era una pregunta. El dueño de todas estas tierras. Sí, pero... ¿por qué no me lo dijo? Porque por una vez quería que alguien me tratara como un ser humano común y corriente. Los hombres de traje miraban la escena sin entender. Don Aurelio se había quitado el sombrero por respeto y Lupita se había refugiado detrás de su madre. Sebastián se puso de pie con esfuerzo, ignorando el dolor en el costado. Esta mujer me salvó la vida anoche, dijo mirando a sus empleados. Me abrió las puertas de su casa, me curó las heridas, me dio de comer. Sin saber quién era yo. Sin esperar nada a cambio. Eso es más de lo que muchos con dinero harían. Luego se volvió hacia Esperanza. Voy a regresar. No sé cuándo, pero voy a regresar. Esperanza no respondió. Se limitó a sostenerle la mirada, con esa dignidad silenciosa que solo tienen quienes han aprendido a sobrevivir con poco. Sebastián salió de la casa apoyándose en sus hombres. Antes de subir a la camioneta negra que lo esperaba en el camino, miró hacia atrás. La pequeña casa de adobe, con su techo de lámina y su patio de guayabos, brillaba bajo el sol de la mañana. Y en la puerta, con su hija aferrada a su delantal, Esperanza lo observaba partir. Ninguno de los dos sabía que ese encuentro era solo el principio. La hacienda Santa Catalina se alzaba majestuosa en medio de los campos verdes, con sus muros blancos, sus arcos coloniales y su capilla privada que databa de tiempos de la colonia. Era el símbolo del poder de la familia Montero desde hacía 5 generaciones. Cuando la camioneta negra cruzó el portón principal, Sebastián sintió el peso familiar del deber caer sobre sus hombros.
El breve respiro que había encontrado en la casa de Esperanza se evaporó como la niebla de la mañana. En el pórtico lo esperaba su madre, doña Carmen Villanueva de Montero, una mujer de 70 años que se negaba a aparentar más de 55. Vestía de negro, como siempre, con perlas en el cuello y el cabello plateado recogido en un moño impecable. Sus ojos, del mismo verde que los de su hijo, eran fríos como piedras de río. «Sebastián», exclamó con una mezcla de alivio y reproche. «¿Tienes idea de lo que hemos pasado? Toda la noche sin saber si estabas vivo o muerto. Valentina está destrozada». «Estoy bien, madre. Tuve un accidente, pero alguien me ayudó». «¿Alguien? ¿Quién? ¿Dónde pasaste la noche?» Sebastián dudó un instante. «En casa de una mujer del pueblo. Una viuda. Me encontró herido y me dio refugio». Doña Carmen entrecerró los ojos. ¿Una mujer del pueblo? ¿Qué clase de mujer? Una mujer decente, madre. Una mujer que me salvó la vida sin pedir nada a cambio. Antes de que doña Carmen pudiera responder, una figura apareció en la puerta principal. Valentina Ortega de la Vega era todo lo que la sociedad oaxaqueña consideraba perfecto, alta, delgada, de piel clara y cabello castaño ondulado que caía sobre sus hombros como en un anuncio de televisión. Su vestido azul marino, sus tacones altos y su maquillaje impecable contrastaban brutalmente con la imagen de esperanza que Sebastián aún tenía grabada en la mente. «Mi amor», exclamó Valentina corriendo hacia él con pasos estudiados. «Estaba tan preocupada. Cuando no llegaste anoche pensé lo peor. No dormí ni un minuto». Se colgó de su cuello con cuidado de no arrugar su ropa, depositando un beso frío en su mejilla. Sebastián la sostuvo por inercia, pero su cuerpo permaneció rígido. «Estoy bien, Valentina. Solo fueron unos golpes. Tienes que ver a un médico inmediatamente. Llamaré al doctor Fuentes, él vendrá de inmediato. Y después tenemos que hablar sobre la boda. Mi madre llamó 3 veces esta mañana preguntando por los arreglos florales». Sebastián dejó de escuchar. Mientras Valentina hablaba de centros de mesa y listas de invitados, su mente regresaba una y otra vez a aquella casa humilde, al olor del café de olla, a los ojos oscuros de Esperanza, a la pregunta inocente de Lupita. ¿Ya no se va a morir? Sebastián, ¿me estás escuchando? ¿Qué? Sí, perdona. Estoy cansado. Valentina frunció los labios en un gesto de disgusto apenas disimulado. Claro. Ve a descansar. Pero esta tarde tenemos la cena con los Hernández y no podemos cancelar. Es importante para los negocios de tu familia. Sebastián asintió sin energía y entró a la hacienda. Mientras tanto, en San Miguel de las Palmas, la noticia se había esparcido como pólvora. ¿Qué esperanza tuvo al mismísimo Sebastián Montero en su casa?, exclamó doña Remedios, la dueña de la tienda de abarrotes, mientras pesaba 1/4 kilo de frijoles. No lo puedo creer. Pues créalo, respondió su comadre Josefina. Don Aurelio lo vio con sus propios ojos. Los hombres de la hacienda llegaron a buscarlo y se lo llevaron. ¿Y qué hacía el patrón en casa de Esperanza? Dicen que tuvo un accidente anoche, con la tormenta. Que ella lo encontró medio muerto y lo curó. Doña Remedios soltó una carcajada seca. Mire usted nomás. La viuda de Daniel Mendoza curando al hombre más rico de la sierra. Si eso no es cosa del destino, no sé qué sea. Oh, cosa del diablo, murmuró Josefina bajando la voz. Usted sabe cómo es la gente. Van a empezar a hablar. Ya están hablando, comadre. Ya están hablando. Esperanza no tuvo que esperar mucho para confirmarlo. Esa misma tarde, cuando fue al mercado a vender sus tamales, sintió las miradas clavarse en ella como agujas. Los susurros la seguían de puesto en puesto. Algunas mujeres le daban la espalda abiertamente. Otras la miraban con una mezcla de curiosidad y envidia.
¿Es cierto que tuviste al patrón en tu casa, Esperanza? Le preguntó don Carmelo, el carnicero, sin molestarse en disimular su morbo. Lo ayudé porque estaba herido. Nada más. Ajá. ¿Y no te dio nada? ¿Ni un peso? Porque dicen que ese hombre tiene más dinero que el gobierno. Esperanza apretó los puños. No le pedí nada y él no me ofreció nada. Así son las cosas. Pues qué tonta, se rió don Carmelo. Yo le hubiera cobrado hasta el aire que respiró. Esperanza recogió sus cosas y se marchó sin vender ni la mitad de los tamales. No quería llorar, pero las lágrimas amenazaban con desbordarse. ¿Por qué la gente era tan cruel? ¿Por qué no podían aceptar que simplemente había hecho lo correcto? Lupita la esperaba en casa, sentada en el patio, jugando con una muñeca de trapo que Esperanza le había cosido hacía años. Mamá, ¿por qué la señora de la tortillería no me quiso hablar hoy? Esperanza se arrodilló frente a su hija y le acarició el cabello. Porque la gente a veces es tonta, mija. No les hagas caso. ¿Es por el señor que estaba aquí? ¿El de los ojos verdes? Sí, mi niña. Es por él. Pero tú solo lo ayudaste. Eso es bueno, ¿no? Esperanza sonrió tristemente. Es bueno, Lupita. Pero no todos lo entienden así. Esa noche, mientras Esperanza intentaba dormir, escuchó un ruido afuera. Se asomó por la ventana y vio una camioneta estacionada en el camino. Era demasiado oscuro para distinguir quién era, pero el vehículo permaneció ahí varios minutos antes de marcharse. Esperanza sintió un escalofrío. Algo le decía que su vida tranquila, su rutina de tamales y ropa lavada, estaba a punto de cambiar para siempre. Y no estaba segura de estar preparada para ello. Pasaron 5 días. 5 días en los que Esperanza intentó convencerse de que todo volvería a la normalidad, de que el encuentro con Sebastián Montero había sido solo un paréntesis extraño en su vida cotidiana. Pero la normalidad no regresó. Los tamales seguían sin venderse. Las clientas que antes le encargaban ropa para lavar ahora le decían que ya no necesitaban sus servicios. En el mercado, los susurros la perseguían como sombras. Algunas mujeres la acusaban de oportunista, de haber planeado todo para seducir al patrón. Otras simplemente la ignoraban, como si el mero contacto con ella pudiera contaminarlas. Mamá, ¿por qué ya no tenemos dinero para leche? Preguntó Lupita una mañana, mirando el vaso de agua que Esperanza había puesto junto a sus frijoles. Porque todavía no me han pagado, mija. Pero pronto tendremos. No te preocupes. Era mentira. Nadie le debía nada porque nadie le había dado trabajo. La pequeña reserva de dinero que guardaba en una lata de galletas se estaba agotando rápidamente. Si las cosas no cambiaban pronto, tendría que ir a buscar trabajo a la ciudad, dejando a Lupita con alguna vecina. Solo de pensarlo se le encogía el corazón. Esa tarde, mientras Esperanza remendaba un vestido viejo tratando de hacerlo presentable para buscar empleo en Oaxaca, escuchó el sonido de un motor acercándose. Se asomó por la ventana y el corazón le dio un vuelco. Una camioneta negra, la misma que se había llevado a Sebastián, estaba estacionándose frente a su casa. La puerta se abrió y él bajó. Vestía de manera más sencilla que la ropa que llevaba la noche del accidente, pantalón de mezclilla, camisa blanca arremangada, botas de trabajo. Llevaba un sombrero de palma en la mano y caminaba con una leve cojera, secuela de las costillas golpeadas. Esperanza salió al patio, secándose las manos en el delantal. Señor Montero. Sebastián, corrigió él. Por favor. ¿Qué hace aquí? Le dije que volvería. Pensé que era una frase vacía. De esas que dice la gente educada para quedar bien. Sebastián sonrió levemente. No soy tan educado como parezco. Se miraron en silencio. El sol de la tarde caía oblicuo sobre el patio, proyectando sombras largas.
Un gallo cantó a lo lejos y el aroma de la tierra seca se mezclaba con el del copal que alguien quemaba en una casa cercana. ¿Puedo pasar?, preguntó Sebastián. Esperanza dudó. Sabía lo que significaría que la vieran recibiendo al patrón en su casa. Los rumores se multiplicarían, las acusaciones empeorarían. Pero algo en los ojos de aquel hombre, algo que parecía genuinamente humano, la hizo hacerse a un lado. Pase. La casa estaba igual que la noche de la tormenta, pero ahora la luz del día revelaba detalles que Sebastián no había notado antes, las grietas en las paredes, el piso de tierra cuidadosamente barrido. Las cortinas hechas de costales de harina blanqueados con lejía. Y en cada rincón, pequeños toques de dignidad, un florero con flores silvestres, un mantel bordado sobre la mesa, fotografías enmarcadas en marcos de madera pintados a mano. Lupita estaba sentada en su catre, leyendo un libro de la escuela. Al ver a Sebastián, sus ojos se iluminaron. «El señor de los ojos verdes», exclamó. «¿Ya se curó?» «Casi, pequeña. Gracias a tu mamá». «¿Trajo dulces?» «Lupita». La regañó Esperanza, avergonzada. Pero Sebastián soltó una carcajada genuina, de esas que no había dado en meses. «No traje dulces, pero traje algo mejor». Salió a la camioneta y regresó cargando varias cajas. Las depositó sobre la mesa mientras Esperanza lo miraba con desconfianza. «¿Qué es eso?» «Despensa. Arroz, frijoles, aceite, azúcar, café, leche, harina, chocolate para la niña. Y esto», sacó un sobre del bolsillo de su camisa, «es para usted». Esperanza no tocó el sobre. «No necesito su caridad, señor Montero». «No es caridad. Es una deuda. Usted no me debe nada. Le debo la vida, Esperanza. Y en mi familia, las deudas se pagan». El silencio se espesó entre ellos. Lupita miraba de uno a otro, sin entender la tensión pero sintiéndola claramente. Esperanza respiró hondo. «¿Sabe lo que me ha costado su visita de hace 5 días?» Su voz temblaba, pero no de miedo sino de rabia contenida. «Nadie me da trabajo. Nadie me compra los tamales. Las mujeres del pueblo dicen que soy una ofrecida, que me metí con usted para trepar. El padre Ignacio me miró raro el domingo en misa, como si hubiera cometido un pecado». Sebastián palideció. No tenía idea. «Claro que no. Usted vive en su hacienda grande, con sus sirvientes y sus carros lujosos. No tiene idea de lo que es vivir aquí abajo, donde un rumor puede destruirte». «Tiene razón», admitió él bajando la mirada. «No lo pensé. Fui un egoísta». La honestidad de su respuesta desarmó a Esperanza. Había esperado excusas, justificaciones, tal vez incluso arrogancia. No esa aceptación humilde de su error. «Vine a disculparme», continuó Sebastián. «Y a ofrecerle algo que no es caridad». «¿Qué?» «Trabajo. En la hacienda necesitamos quien se encargue de la cocina para los trabajadores del campo. Son 30 hombres, 3 comidas al día. El pago es justo, tendría su propia habitación y Lupita podría ir a la escuela del pueblo grande, que es mejor que la de aquí. Nadie tendría que saber que fue usted quien me ayudó aquella noche. Sería simplemente una empleada nueva». Esperanza se quedó sin palabras. Era una oferta generosa, demasiado generosa. Y precisamente por eso, peligrosa. «¿Por qué hace esto?», preguntó finalmente. «¿Por qué le importa lo que me pase?». Sebastián la miró directamente a los ojos. «Porque hace 5 días, en esta casa, sentí algo que no había sentido en años. Paz. Y porque usted me trató como un ser humano, no como un billete con patas. Eso vale más que todo el dinero que tengo». Lupita, que había estado escuchando todo en silencio, se acercó a su madre y le tomó la mano. «Mamá, ¿vamos a vivir en un castillo?».
Esperanza miró a su hija, luego a Sebastián, luego las cajas de despensa sobre la mesa. Pensó en las noches de hambre que vendrían si rechazaba la oferta. Pensó en el futuro de Lupita, en la escuela mejor, en las oportunidades que ella nunca tuvo. La hacienda Santa Catalina era más imponente de lo que Esperanza había imaginado. El portón principal, de hierro forjado con el escudo de la familia Montero, se abría a un camino de piedra bordeado de bugambilias que conducía a la casa principal. Una construcción colonial de 2 pisos con corredores arqueados, fuentes de cantera y un jardín donde las rosas competían en esplendor. Pero Esperanza y Lupita no irían a la casa principal. Su destino era el área de servicio, un conjunto de construcciones más modestas detrás de la casona, donde vivían los trabajadores permanentes de la hacienda. Esta será su habitación, dijo Tomasa, el ama de llaves, una mujer robusta de 50 años con el cabello recogido bajo una cofia blanca. No es grande, pero tiene todo lo necesario. Cama, ropero, mesa. El baño está al fondo del pasillo, compartido con las otras muchachas. Esperanza observó el cuarto. Era pequeño pero limpio, con paredes encaladas y una ventana que daba al huerto de naranjos. Comparado con su casa de adobe, aquello era un lujo. Está perfecto, dijo. Gracias. Tomasa la miró de arriba abajo con expresión indescifrable. El patrón dijo que usted se encargaría de la cocina de los peones. Es trabajo duro. Se levanta a las 4 para tener el desayuno listo a las 6. Almuerzo a las 12, cena a las 7. ¿Tiene experiencia? He cocinado toda mi vida. Cocinar para su familia no es lo mismo que cocinar para 30 hombres hambrientos. Aprenderé. Tomasa asintió, quizás impresionada por la determinación en la voz de Esperanza. La niña puede ir a la escuela del pueblo. El camión pasa a las 7 por la entrada de la hacienda. El patrón ya arregló todo. Lupita, que había estado explorando la habitación con ojos maravillados, se volvió hacia su madre. Mamá, hay una cama de verdad. Con colchón y todo. Esperanza sonrió, sintiendo que un nudo en su pecho comenzaba a aflojarse. Tal vez, solo tal vez, había tomado la decisión correcta. Los primeros días fueron agotadores. Esperanza descubrió que cocinar para 30 hombres era efectivamente muy diferente a cocinar para 2. Las ollas eran enormes, las cantidades abrumadoras, el ritmo implacable. Pero ella no era mujer de rendirse. Se levantaba antes del amanecer, preparaba frijoles, huevos, tortillas, café. Al mediodía, guisados sustanciosos que dieran fuerza para el trabajo del campo. En la noche, sopas calientes y lo que sobrara del día. Los trabajadores, al principio desconfiados de la nueva cocinera, pronto comenzaron a elogiar su sazón. Doña Esperanza, estos chilaquiles están mejor que los de mi mamá, dijo Refugio, un peón joven de sonrisa fácil. Y mire que mi mamá cocina bien. Gracias, mijo. Ahora come y cállate, que se te enfría. Las risas llenaban el comedor de trabajadores. Esperanza comenzó a sentirse parte de algo, una comunidad pequeña dentro de la hacienda donde su pasado no importaba y solo contaba su presente. Pero la paz duró poco. Una mañana, mientras Esperanza seleccionaba chiles en la bodega, la puerta se abrió de golpe. Una mujer entró como una ráfaga de viento, alta, elegante, con un vestido blanco que costaba más que todo lo que Esperanza había ganado en su vida. Valentina Ortega de la Vega. Así que tú eres la famosa Esperanza, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La mujer que salvó a mi prometido. Esperanza se puso de pie, limpiándose las manos en el delantal. Señorita. Señora, para ti. O mejor aún, doña Valentina. Así es como se dirigen a mí los empleados. El desprecio en su voz era tan espeso que casi podía tocarse. ¿Se le ofrece algo, doña Valentina? Valentina caminó alrededor de Esperanza como un depredador rodeando a su presa.
Solo quería conocer a la heroína del pueblo. La viuda abnegada que rescató al patrón de la tormenta. ¡Qué historia tan conmovedora! Casi parece, planeada. No sé de qué habla. ¿No? Valentina se detuvo frente a ella. Mira, Esperanza, voy a ser muy clara contigo porque no me gusta perder el tiempo. Sebastián es mío. Llevamos 3 años de noviazgo y la boda será en primavera. Lo que sea que estés pensando, lo que sea que estés planeando, no va a funcionar. Yo no estoy planeando nada. Solo estoy aquí para trabajar. Claro. Y por eso Sebastián te trajo personalmente. Por eso te dio la mejor habitación del área de servicio. Por eso viene al comedor de trabajadores a desayunar cuando nunca antes lo había hecho. Esperanza sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Sebastián venía al comedor de trabajadores? Ella no lo había visto, o quizás no se había dado cuenta entre el ajetreo de las mañanas. Lo que el patrón haga no es asunto mío, dijo firmemente. Yo solo cocino. Valentina soltó una risa fría. Más te vale que así sea. Porque si descubro que hay algo más entre ustedes, te destruiré. Y no hablo solo de quitarte este trabajo. Hablo de asegurarme de que no encuentres trabajo en ninguna parte de Oaxaca. Hablo de hacer que te quiten a tu hija por ser una madre incompetente. Hablo de convertir tu vida en un infierno. El corazón de Esperanza latía con fuerza, pero su rostro permaneció impasible. Había aprendido desde niña a no mostrar miedo ante los poderosos. ¿Terminó, doña Valentina? La pregunta tomó a Valentina por sorpresa. Estaba acostumbrada a que la gente se arrodillara ante sus amenazas, no a que le respondieran con calma. Por ahora, dijo finalmente. Pero estaré vigilándote. Salió de la bodega dando un portazo. Esperanza se quedó sola entre los costales de chile y las ristras de ajo, temblando no de miedo sino de rabia. Había entrado a la boca del lobo. Y el lobo tenía los ojos puestos en ella. El otoño llegó a la hacienda Santa Catalina con vientos fríos que bajaban de la sierra y un cielo que amenazaba lluvia constantemente. Los campos de maíz ya habían sido cosechados y los trabajadores se preparaban para la temporada de siembra del café, el oro verde de la región. Esperanza llevaba 2 meses en la hacienda. 2 meses de madrugadas, de ollas humeantes, de risas con los peones y de evitar a toda costa encontrarse a solas con Sebastián. Había construido una rutina, una armadura de trabajo y dedicación que la protegía de sus propios sentimientos. Pero las armaduras, por fuertes que sean, siempre tienen grietas. Aquella mañana de octubre, doña Carmen mandó llamar a Esperanza a la casa principal. Era la primera vez que pisaba ese territorio, y mientras caminaba por los corredores de cantera rosa y paredes cubiertas de retratos antiguos, sintió el peso de generaciones de monteros mirándola desde sus marcos dorados. El despacho de doña Carmen era una habitación oscura, con muebles de caoba y cortinas de terciopelo verde que bloqueaban la luz del día. La matriarca estaba sentada detrás de un escritorio enorme, con las manos entrelazadas sobre un libro de cuentas. Siéntate, ordenó sin preámbulo. Esperanza obedeció, manteniendo la espalda recta y las manos sobre el regazo. ¿Sabe por qué te mandé llamar? No, señora. Doña Carmen la estudió con esos ojos verdes que había heredado su hijo, pero que en ella parecían fríos como esmeraldas muertas. Llevas 2 meses aquí. Los trabajadores te adoran. Tomasa dice que nunca había visto a alguien trabajar tan duro. Incluso el padre Mauricio, que viene los domingos a dar misa en la capilla, me comentó que eres una mujer de fe y buenas costumbres. Esperanza no respondió. Sabía que aquellos elogios eran solo el preludio de algo más. Pero hay algo que me preocupa, continuó doña Carmen. Mi hijo. Sebastián ha cambiado desde que llegaste. Ya no cena con nosotras. Pasa más tiempo en los campos que en la oficina. Y cuando está en casa, tiene la mirada perdida, como si su mente estuviera en otro lugar. Con todo respeto, señora,
No veo que tiene eso que ver conmigo. ¿No? Doña Carmen se inclinó hacia adelante. Entonces déjame ser más directa. Sé que mi hijo siente algo por ti. Lo conozco desde que nació. Conozco cada gesto de su cara, cada cambio en su voz. Y sé que esos cambios comenzaron la noche que pasó en tu casa. Esperanza sintió que el calor le subía al rostro. Señora, yo nunca. Déjame terminar. No te estoy acusando de nada. No creo que hayas planeado esto. Pero el resultado es el mismo. Mi hijo está encaprichado contigo, y ese encaprichamiento amenaza con destruir todo lo que esta familia ha construido durante 5 generaciones. Yo no le he dado ninguna esperanza. He mantenido mi distancia. Lo sé. Valentina me cuenta todo. Dice que la evitas, que rechazas cualquier cercanía con Sebastián. Por eso te mandé llamar. No para amenazarte, sino para hacerte una propuesta. Doña Carmen abrió un cajón del escritorio y sacó un sobre grueso que depositó sobre la mesa. Aquí hay 500,000 pesos. Es más dinero del que verás en toda tu vida. Tómalo. Vete de la hacienda esta misma noche. Llévate a tu hija y empieza una nueva vida en otra parte. Puedes ir a la Ciudad de México, a Guadalajara, a donde quieras. Con este dinero podrás comprar una casa, poner un negocio, darle a tu hija la educación que merece. Esperanza miró el sobre sin tocarlo. ¿Y si no acepto? Entonces me veré obligada a tomar medidas menos amables. Tengo contactos en el gobierno, en la iglesia, en todas partes. Puedo hacer que te acusen de robo, puedo hacer que Servicios Sociales investigue si eres una madre apta, puedo convertir tu vida en un infierno mucho peor del que ya conoces. El silencio se extendió entre ellas como un abismo. Afuera, el viento golpeaba las ventanas y las hojas secas danzaban en remolinos por el patio. Esperanza pensó en Lupita, en su sonrisa al llegar de la escuela, en cómo había florecido en esos 2 meses lejos de la pobreza y los rumores del pueblo. Pensó en el dinero, en todo lo que podría hacer con él. Una vida nueva. Un futuro seguro. Luego pensó en Sebastián. En sus ojos tristes, en su risa escasa, en la jaula dorada en la que vivía prisionero. Y finalmente pensó en ella misma. En la mujer que había sido antes de Daniel, la mujer que soñaba con un amor verdadero. La mujer que había enterrado esos sueños junto con su esposo, convencida de que nunca volvería a sentir nada. No, dijo finalmente. Doña Carmen parpadeó, genuinamente sorprendida. ¿Perdón? Dije que no. No voy a tomar su dinero. ¿Estás loca? ¿Tienes idea de lo que estás rechazando? Sé exactamente lo que estoy rechazando, señora. Estoy rechazando vender mi dignidad. Estoy rechazando huir como si fuera una criminal. Y estoy rechazando dejar que usted o cualquiera me diga dónde puedo o no puedo estar. Esperanza se puso de pie, con las rodillas temblando pero la voz firme. No estoy aquí por su hijo. Estoy aquí porque necesitaba trabajo y él me lo ofreció. No he hecho nada malo y no voy a actuar como si lo hubiera hecho. Si quiere correrme, córrame. Si quiere destruirme, inténtelo. Pero no voy a salir de aquí con su dinero sucio como si fuera una cualquiera. Doña Carmen se levantó también, con el rostro enrojecido de furia. Te arrepentirás de esto. Puede ser. Pero al menos podré mirarme al espejo. Esperanza salió del despacho sin mirar atrás. Caminó por los corredores con paso firme, atravesó el jardín, llegó hasta su habitación y cerró la puerta. Solo entonces se permitió llorar. Esa noche, mientras Esperanza preparaba la cena de los trabajadores con manos temblorosas, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Sebastián entró como una tormenta, con el rostro descompuesto. ¿Es verdad?, preguntó sin preámbulo. ¿Mi madre te ofreció dinero para que te fueras? Esperanza siguió revolviendo la olla de frijoles. ¿Quién se lo dijo?
Tomasa escuchó todo. Me lo contó hace una hora. Entonces ya sabe la respuesta. Sebastián se acercó a ella, deteniéndose apenas a un paso de distancia. ¿Por qué no lo tomaste? 500,000 pesos. Podrías haber resuelto tu vida. Porque hay cosas que el dinero no puede comprar, Sebastián. Mi dignidad es una de ellas. Él la tomó del brazo, obligándola a mirarlo. ¿Y qué hay de mí? ¿También soy algo que el dinero no puede comprar? Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas. Usted no está en venta. Pero tampoco está disponible. Tiene una prometida, una familia, un mundo entero que lo reclama. Y yo no voy a ser la otra. No voy a ser la aventura del patrón con la sirvienta. No me lo merezco y usted tampoco. ¿Y si cancelo la boda? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, enormes, imposibles. No diga eso. Lo digo en serio. No amo a Valentina. Nunca la amé. Y cada día que pasa, cada momento que estoy lejos de ti, me doy cuenta de que esto no es vida. Es una actuación. Una mentira que mi madre escribió para mí hace años y que yo he repetido como un títere. Sebastián. Esperanza, mírame. Ella levantó los ojos. Las lágrimas corrían por sus mejillas morenas, brillando a la luz del fuego de la estufa. Eres la primera persona en años que me ve como soy, dijo él. No como el heredero, no como el patrón, no como el novio de Valentina. Me ves a mí. Al hombre que se perdió en una tormenta y encontró refugio en tu casa. Al hombre que está cansado de fingir. Al hombre que, contra toda lógica, se está enamorando de ti. Esto es una locura. Lo sé. Pero es la primera locura que tiene sentido en mi vida. La besó. Fue un beso torpe, desesperado, lleno de todo lo que no se habían atrevido a decir. Ella quiso resistirse, pero su cuerpo tenía otros planes. Le devolvió el beso con una intensidad que la sorprendió a ella misma. Cuando se separaron, ambos jadeaban. ¿Qué vamos a hacer? Susurró Esperanza. No lo sé, admitió él. Pero lo vamos a descubrir juntos. En ese momento, ninguno de los dos vio la sombra que se alejaba de la ventana de la cocina. Ni escucharon los pasos apresurados que corrían hacia la casa principal. Valentina lo había visto todo. Y su venganza sería terrible. La confrontación llegó al día siguiente, en el peor momento posible, durante el desayuno dominical en la casa principal, con la familia Ortega de la Vega presente para discutir los últimos detalles de la boda. Valentina entró al comedor con los ojos enrojecidos y una sonrisa que prometía destrucción. Buenos días a todos, dijo con voz melosa. Espero no interrumpir, pero hay algo que deben saber antes de seguir planeando esta farsa de boda. Doña Carmen frunció el ceño. Valentina, querida, ¿de qué hablas? Hablo de tu hijo, Carmen. Hablo de cómo anoche lo encontré besándose con la cocinera en la cocina de los peones. Como dos animales en celo. El silencio que siguió fue absoluto. Los padres de Valentina palidecieron. Doña Carmen cerró los ojos como si le hubieran dado una bofetada. Y Sebastián, sentado en la cabecera de la mesa, sintió que el momento que había temido y deseado al mismo tiempo finalmente había llegado. ¿Es eso cierto, Sebastián? Preguntó su madre con voz helada. Él se puso de pie, limpiándose la boca con la servilleta. Sí. Es cierto. El caos estalló. La madre de Valentina comenzó a abanicarse frenéticamente. El padre exigió una explicación. Valentina gritaba que había sido humillada, traicionada, destruida. Doña Carmen golpeaba la mesa exigiendo orden. Pero Sebastián ya no escuchaba. Caminó hacia la puerta del comedor con paso decidido. ¿A dónde crees que vas? Gritó su madre. A buscar a Esperanza. Si sales por esa puerta, olvídate de la herencia.
Olvídate de la hacienda. Olvídate de todo. Sebastián se detuvo. Se volvió hacia su madre con una expresión que ella nunca le había visto: paz. Madre, llevo 38 años viviendo la vida que tú diseñaste para mí. Estudié lo que tú quisiste. Trabajé donde tú quisiste. Me comprometí con quien tú quisiste. Y nunca, ni una sola vez, fui feliz. La felicidad es un lujo que los Montero no podemos permitirnos. Entonces no quiero ser un Montero. Salió del comedor dejando tras de sí un silencio atónito. Encontró a Esperanza en su habitación, haciendo las maletas con manos temblorosas. Lupita estaba sentada en la cama, abrazando su muñeca de trapo con los ojos llenos de miedo. Ya sé lo que pasó, dijo Esperanza sin mirarlo. Tomasa me lo contó. Nos vamos. No. Sebastián, esto se acabó. No puedo quedarme aquí después de... Esperanza, mírame. Ella se detuvo. Lo miró. Acabo de renunciar a todo, dijo él. A la herencia, a la hacienda, a mi familia. Todo. ¿Qué? No, no puedes hacer eso. Es una locura. Es la primera decisión cuerda que tomo en mi vida. Pero, ¿de qué vamos a vivir? ¿Dónde vamos a ir? Sebastián sonrió. Una sonrisa genuina, libre, como la de un hombre que acaba de quitarse un peso enorme de los hombros. Tengo ahorros propios, no mucho, pero suficiente para empezar. Y tengo 2 manos para trabajar. No soy un inútil, aunque mi madre crea que sí. Sebastián, yo no puedo permitir que destruyas tu vida por mí. Él se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. No la estoy destruyendo, Esperanza. La estoy construyendo. Por primera vez. Lupita, que había observado todo en silencio, se acercó tímidamente. ¿Eso significa que el señor de los ojos verdes se va a quedar con nosotras? Sebastián miró a la niña con una ternura que derritió las últimas resistencias de Esperanza. Solo si tu mamá me deja. Esperanza lloró. Lloró por Daniel, por los años de soledad, por el miedo, por la esperanza que había enterrado y que ahora renacía como un brote verde después de la lluvia. Sí, susurró finalmente. Sí, quédate. 2 años después. El sol de diciembre bañaba las calles empedradas de Oaxaca con una luz dorada que hacía brillar las fachadas coloniales pintadas de colores vivos. Era temporada de noche de rábanos y la ciudad hervía de actividad, artesanos tallando figuras intrincadas en los rábanos rojos, vendedores de buñuelos y chocolate caliente en cada esquina. Familias enteras paseando por el zócalo admirando los nacimientos y las figuras tradicionales. En la calle de García Vigil, a 3 cuadras de la plaza principal, el restaurante La Tormenta lucía una decoración festiva. Guirnaldas de papel picado colgaban del techo, una ofrenda con flores de Nochebuena adornaba la entrada, y el aroma del mole negro que Esperanza preparaba en la cocina se escapaba hacia la calle, atrayendo a los transeúntes como un canto de sirena. Esperanza ya no era la mujer asustada que había llegado a la hacienda 2 años atrás. Su rostro había perdido esa tensión permanente de quien vive al borde de la supervivencia. Ahora sonreía con facilidad, reía con frecuencia, y sus ojos brillaban con una paz que antes solo había conocido en los primeros años de su matrimonio con Daniel. Esa mañana, mientras amasaba la masa para los tamales de la cena de Nochebuena, escuchó la campana de la puerta y la voz de Lupita. «Mamá». Y llegaron los del periódico. Esperanza se limpió las manos en el delantal y salió a la zona de mesas. Un joven con cámara y una mujer con libreta la esperaban junto a la barra donde Sebastián servía café. «Señora Esperanza, soy Mariana del periódico El Imparcial», se presentó la reportera. «Estamos haciendo un reportaje sobre los negocios familiares más exitosos de Oaxaca y La Tormenta está en nuestra lista. ¿Podríamos hacerle algunas preguntas?». Esperanza miró a Sebastián, quien le guiñó un ojo desde detrás de la barra. «Claro, pero tendrá que ser mientras trabajo».
Tenemos 20 pedidos de tamales para esta noche. La entrevista se desarrolló entre ollas humeantes y el sonido rítmico del metate. Esperanza habló de sus recetas, heredadas de su madre y su abuela, de cómo cada plato contaba una historia. Habló de los primeros meses del restaurante, cuando apenas llegaban 5 clientes al día y ella lloraba de frustración en la cocina. Habló de cómo poco a poco la gente comenzó a llegar, primero los vecinos, luego los oficinistas de la zona, después los turistas que leían las reseñas en Internet. ¿Y cuál es el secreto del éxito?, preguntó la reportera. Esperanza sonrió, mirando hacia donde Sebastián atendía a una familia con niños pequeños. No hay secreto. Solo amor. Amor en cada plato, amor en cómo tratamos a los clientes, amor en cómo vivimos cada día. Cuando haces las cosas con amor, la gente lo nota. Lupita tenía ahora 10 años y se había convertido en una niña segura de sí misma, con las mejores calificaciones de su clase y un talento natural para los números que sorprendía a sus maestros. Ya no era la niña tímida que se escondía detrás del ropero, ahora hablaba con los clientes, ayudaba a cobrar en la caja y soñaba con estudiar contabilidad para manejar algún día las finanzas del restaurante. Su relación con Sebastián había florecido de manera orgánica, sin presiones ni expectativas. Él nunca intentó reemplazar a Daniel, en cambio, se convirtió en algo diferente, un amigo, un mentor, un protector. Le ayudaba con la tarea de matemáticas, la llevaba al cine los domingos y le contaba historias de la hacienda donde había crecido, historias que ahora le parecían de otra vida. Sebastián, le preguntó Lupita una noche mientras cenaban en el pequeño comedor del departamento, ¿extrañas tu casa grande? Él lo pensó un momento antes de responder. A veces extraño los amaneceres en la sierra, el olor de los cafetales después de la lluvia, el canto de los pájaros al amanecer. ¿Pero la casa? No. Las paredes no hacen un hogar, Lupita. Las personas sí. ¿Y nosotras somos tu hogar ahora? Ustedes son mi hogar, mi familia y mi razón de levantarme cada mañana. Lupita sonrió y siguió comiendo sus frijoles, pero Esperanza, que había escuchado desde la cocina, tuvo que secarse una lágrima furtiva. La boda había sido 6 meses después de abrir el restaurante. Nada ostentoso, una ceremonia pequeña en la iglesia de Santo Domingo, con Tomasa como madrina, la fiel ama de llaves que había renunciado a la hacienda para seguir a Sebastián, don Aurelio como padrino de anillos. Y un puñado de amigos que habían hecho en la ciudad. Esperanza usó un vestido blanco sencillo que había cosido ella misma, con encaje de mitla bordado en el cuello y las mangas. Sebastián vistió un traje de lino beige que había comprado en el mercado de artesanías. Lupita fue la niña de las flores, esparciendo pétalos de cempasúchil por el pasillo de la iglesia. La fiesta fue en el restaurante, cerrado al público por esa única noche. Hubo mole, mezcal, música de marimba y baile hasta la madrugada. Los vecinos se asomaban por las ventanas, curiosos primero, invitados después. Para cuando terminó la noche, medio barrio había pasado por la tormenta a felicitar a los novios. No es la boda que debiste tener, le susurró Sebastián a Esperanza mientras bailaban la última canción. Mereces diamantes y vestidos de diseñador y lunas de miel en París. Tengo todo lo que necesito, respondió ella recargando la cabeza en su hombro. Tengo una hija sana, un negocio propio y un hombre que me ama. París puede esperar. No todo había sido fácil. Los primeros meses en Oaxaca fueron de adaptación y sacrificio. El dinero que Sebastián había ahorrado se fue rápido entre el depósito del local, la compra de equipo de cocina y los gastos de instalación. Hubo semanas en que apenas tenían para comer, noches en que Esperanza se preguntaba si había cometido un error terrible al dejar la seguridad del trabajo en la hacienda. Pero cada vez que la duda la asaltaba, miraba a Sebastián durmiendo a su lado, veía su rostro relajado, libre de la tensión perpetua que lo había caracterizado en la hacienda, y recordaba por qué habían tomado ese camino.
El restaurante comenzó a despegar después del sexto mes, cuando un blogger gastronómico publicó una reseña entusiasta sobre los tamales de chipilín de Esperanza. De pronto, había fila para entrar los fines de semana. Tuvieron que contratar ayuda. Refugio, el peón que tanto elogiaba los chilaquiles, había dejado la hacienda para trabajar con ellos como mesero, y una joven llamada Marisol ayudaba a Esperanza en la cocina. El éxito trajo nuevos desafíos. Ofertas de inversionistas que querían abrir sucursales, propuestas de franquicia, entrevistas en televisión. Sebastián y Esperanza discutieron largamente cada oportunidad, pero siempre llegaban a la misma conclusión: no querían crecer demasiado, no querían perder la esencia de lo que habían construido. Un solo restaurante, bien hecho, con amor, decía Esperanza. Eso es suficiente. Y lo era. De la hacienda llegaban noticias esporádicas, casi siempre a través de Tomasa, que mantenía contacto con algunas de las empleadas que se habían quedado. Doña Carmen había envejecido 10 años en los últimos 2. La partida de Sebastián la había golpeado más de lo que jamás admitiría. Pasaba los días encerrada en su habitación, negándose a ver a nadie excepto al padre Mauricio, que la visitaba los domingos para darle la comunión. El primo que había heredado la administración de la hacienda resultó ser un incompetente. Los trabajadores renunciaban, las cosechas se perdían, los proveedores dejaban de vender a crédito. Se rumoreaba que la familia estaba considerando vender parte de las tierras para mantenerse a flote. «Tu madre está enferma», le dijo Tomasa a Sebastián un día. «El doctor dice que es del corazón, pero yo creo que es de otra cosa. Creo que se está muriendo de orgullo y soledad». Sebastián guardó silencio por un largo momento. «¿Crees que debería ir a verla?» «Creo que deberías hacer lo que tu corazón te dicte, mijo. Pero también creo que el perdón es más para el que perdona que para el perdonado». Esperanza, que había escuchado la conversación, tomó la mano de su esposo. «Ve», le dijo. «Es tu madre. Pase lo que pase, siempre será tu madre». El reencuentro fue incómodo, doloroso y, al final, liberador. Sebastián llegó a la hacienda una tarde de septiembre, cuando los campos de café comenzaban a florecer. La propiedad se veía descuidada, el jardín crecía salvaje, la pintura de las paredes se descascaraba, las fuentes estaban secas. Encontró a su madre en el despacho, más delgada y frágil de lo que recordaba. Doña Carmen lo miró entrar sin sorpresa, como si hubiera estado esperándolo. «¿Viniste?», dijo simplemente. «Vine. ¿A burlarte de mi caída? A ver cómo estás». Nada más. El silencio se extendió entre ellos, cargado de años de reproches no dichos, de expectativas rotas, de amor mal expresado. «Me equivoqué», dijo doña Carmen finalmente, y esas 2 palabras parecieron costarle más que cualquier confesión de su vida. «Quise controlarte, moldearte, hacerte a mi imagen. Y te perdí». «No me perdiste, madre. Simplemente me encontré a mí mismo». «¿Eres feliz?». Sebastián pensó en Esperanza, en Lupita, en el pequeño restaurante que olía a mole y a café, en las mañanas tranquilas y las noches de risa. «Soy más feliz de lo que nunca creí posible». Doña Carmen asintió lentamente. «Entonces hiciste bien en irte». No hubo abrazos ni lágrimas ni reconciliación dramática. Pero algo cambió entre ellos ese día. Un muro invisible comenzó a agrietarse. Sebastián empezó a visitar la hacienda una vez al mes, primero solo, después con Esperanza y Lupita. Doña Carmen nunca se disculpó con Esperanza directamente, su orgullo no se lo permitía, pero dejó de mirarla con desprecio. Una vez, incluso, elogió sus tamales. «Están buenos», dijo secamente. «Casi tan buenos como los que hacía mi nana cuando yo era niña». Viniendo de doña Carmen, aquello era prácticamente una declaración de amor. Valentina reaparecía ocasionalmente en las páginas de sociales, galas de beneficencia, inauguraciones de boutiques, vacaciones en Cancún.
Se había divorciado del empresario de Monterrey después de un año de matrimonio, rumores de infidelidad, decían las malas lenguas, y ahora salía con un político del PRI 20 años mayor que ella. Esperanza ya no sentía rencor hacia ella. El miedo que Valentina le había inspirado se había transformado en algo parecido a la lástima. Aquella mujer hermosa y cruel estaba atrapada en una carrera interminable por el estatus y la apariencia, sin saber lo que era sentarse a cenar en familia después de un día de trabajo honesto. Sin conocer el placer simple de dormir junto a alguien que te ama por quien eres y no por lo que tienes. Pobre mujer, comentó Esperanza una vez, viendo una foto de Valentina en una revista. Tiene todo y no tiene nada. Sebastián la abrazó desde atrás. Tuve suerte de escapar de ese destino. Tuvimos suerte de encontrarnos. Nochebuena. El restaurante cerraba temprano el 24 de diciembre, pero antes de apagar las luces, Esperanza, Sebastián, Lupita, Tomasa y Refugio se sentaron juntos a cenar. La mesa estaba llena de los platillos que Esperanza había preparado, tamales de mole, romeritos, bacalao a la vizcaína, ensalada de Nochebuena con betabel y manzana. Quiero proponer un brindis, dijo Sebastián levantando su copa de ponche de frutas. Por las tormentas que nos trajeron hasta aquí. Por las personas que nos tendieron la mano cuando más lo necesitábamos. Y por esta familia, que no comparte sangre pero comparte algo más importante, comparte el corazón. Salud. Corearon todos. Lupita, con bigote de chocolate del champurrado, miró a su madre. Mamá, ¿te acuerdas cuando el señor Sebastián llegó a nuestra casa vieja todo mojado y lleno de sangre? Claro que me acuerdo, mija. Yo tenía mucho miedo esa noche. Pensé que se iba a morir en nuestra casa y que nos iban a echar la culpa. ¿Y ahora? Preguntó Sebastián. Ahora me alegro de que haya llovido tan feo esa noche. Porque si no, no te hubiéramos encontrado. Sebastián sintió un nudo en la garganta. Yo también me alegro, pequeña. Yo también. Después de la cena, mientras Tomasa y Refugio lavaban los platos y Lupita jugaba con sus regalos anticipados, Esperanza y Sebastián subieron a la azotea del edificio. Desde ahí se veía la ciudad entera, las cúpulas de las iglesias iluminadas, las montañas oscuras recortadas contra el cielo estrellado, las lucecitas de las casas donde otras familias celebraban. ¿En qué piensas?, preguntó Sebastián. En Daniel, respondió Esperanza con honestidad. Siempre pienso en él en Nochebuena. Era su época favorita. Sebastián no dijo nada, solo la abrazó más fuerte. ¿Crees que estaría feliz?, continuó Esperanza. ¿De vernos así? Creo que cualquier hombre que te haya amado de verdad querría verte feliz. Y si él te amó tanto como dices, entonces sí, creo que estaría feliz. Esperanza se secó una lágrima. A veces me siento culpable. Por ser tan feliz cuando él ya no está. El amor no es un recurso limitado, Esperanza. No le quitas nada a Daniel por amarme a mí. Y estoy seguro de que él no querría que pasaras el resto de tu vida en duelo. Lo sé. Es solo que... Lo sé. Se quedaron en silencio, abrazados, mirando las estrellas. En alguna parte de la ciudad, un grupo de niños cantaba villancicos. El olor a pólvora de los cohetes se mezclaba con el aroma de los tamales que subía desde las cocinas vecinas. Esperanza, dijo Sebastián de pronto, hay algo que quiero decirte. ¿Qué? Gracias. ¿Por qué? Por abrirme la puerta esa noche. Por curarme las heridas. Por no rechazar mi oferta de trabajo aunque sabías que te traería problemas. Por aceptar casarte conmigo aunque no tenía nada que ofrecerte. Por cada día de estos 2 años. Por cada desayuno, cada cena, cada risa, cada pelea, cada reconciliación. Por enseñarme que la vida no se mide en hectáreas de tierra ni en ceros en una cuenta de banco. Esperanza lo miró con los ojos brillantes.
tú me salvaste tanto como yo te salvé a ti. Entonces estamos a mano. Estamos a mano. Se besaron bajo las estrellas de Oaxaca mientras las campanas de Santo Domingo comenzaban a repicar anunciando la medianoche. En la calle, la gente gritaba «Feliz Navidad», y los cohetes estallaban en el cielo como flores de luz. Y en ese momento, en esa azotea, dos personas que habían llegado de mundos completamente diferentes sellaron una vez más la promesa que se habían hecho en una pequeña cocina de restaurante, caminar juntos. Sin importar lo que viniera, hasta que la muerte los separara. La tormenta que los había unido ya era un recuerdo lejano. Pero su amor, como las raíces de los árboles de la sierra oaxaqueña, había crecido profundo y fuerte. Y seguiría creciendo por muchos años más.